El Evangelio según San Mateo, capítulo 26, y en sus versos 36 al 41, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Momentos antes de Jesús ir a la cruz o ser arrestado para morir por cada uno de nosotros, Él se va al Getsemaní a orar a su Padre y le dice: Señor, mira, si tú quieres, tú puedes impedir que la humanidad se salve, poniéndolo en palabras nuestras, obviamente. Tú puedes impedir que yo vaya a esa cruz. Yo sé que tú puedes, Señor, pero, dice Jesús, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y esta es la manera en que tú y yo tenemos que orar siempre, con la certeza de que todo es posible para Dios, pero también con la confianza de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso, como Jesús, en cada oración que hacemos, debemos decir: Señor, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y sigue diciendo: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, asimilar. La última parte de este texto que estamos leyendo. Cuando tú y yo reconocemos, entendemos que nuestro peor enemigo es esta carne, que es débil y que es la que nos incita a hacer lo malo, es la que nos invita a pecar, a caer en tentación. Y mire, aunque la tentación en sí no es pecado, pero sí da a luz el pecado. Por eso no podemos exponernos a ella y mucho menos podemos provocarla. La palabra de Dios dice que Dios no tienta a nadie, pero hay muchas personas que sí tientan a Dios. ¿Cómo lo hacen? Bueno, se exponen a peligros, toman decisiones fuera de la voluntad de Dios y luego están diciendo: Dios me va a cuidar, Dios me va a bendecir. Y eso no es una declaración de un hijo, una hija de Dios que depende, que busca la voluntad de Dios. Eso es tentar a Dios. Porque si usted sabe que lo que usted está haciendo en el fondo no es bueno, entonces usted no puede arriesgarse. Por eso Dios nos llama a buscar su dirección y su voluntad, que siempre será la mejor para nuestras vidas. Las decisiones de Dios, los planes de Dios para nosotros, créame, son mejores que los que nosotros tenemos. Pero obviamente esa carne constantemente nos está haciendo creer que somos fuertes y que podemos hacer las cosas sin Dios y que podemos arriesgarnos aún no sea la voluntad de Dios.
Qué momento más lamentable. Jesús toma a varios de sus discípulos y se va a orar. Y le dice, quédense aquí mientras yo voy y oro. Para muchas personas la oración o una vida de oración constante, y no solo la oración, sino también de lectura de la Biblia, de predicar la palabra, de hacer todas las cosas que Dios manda espiritualmente hablando, es mayormente para los líderes que tienen que estar enfocados en esas cosas. Y la mayoría del pueblo dice, bueno, yo oro, pero mi pastor o mi pastora está orando por mí, el hermano intercesor está orando por mí, mientras yo me ocupo de la carne, de las cosas del mundo. Sin embargo, Jesús fue muy claro, individualmente hablando, cuando dice, velen y oren para que no caigan en tentación. Está diciendo Jesús que el arma poderosa contra la tentación es la oración. Y esto es cierto, porque yo lo he experimentado, usted lo ha experimentado. Cuando nosotros velamos, permanecemos orando en todo tiempo y por todas las cosas, somos fuertes. Pero cuando descuidamos nuestra comunión íntima y colectiva también con Dios, pues nos debilitamos. O sea, cuando bajamos la guardia en la oración, en el estudio de la palabra, en el congregarnos, y hoy en estos últimos días la mayoría de los cristianos están siendo tentados por el maligno a bajar la guardia en todo lo que Dios ha dicho que debemos hacer para ser fuertes, victoriosos y vencer las tentaciones del maligno. Mire, el maligno tiene sus trampas preparadas y él sabe muy bien cuando estamos vulnerables para ser atrapados en sus trampas o en sus lazos. Podemos entenderlo mejor. Vamos caminando por la vida. Quizás vamos como van las personas, la mayoría hoy en día en la calle, con un celular en la mano, distraído y no está mirando para abajo. Y de repente hay un hoyo y usted cae. Así son las trampas del maligno. Si bajamos la guardia, si nos distraemos en lo que Dios dice que debemos estar velando, firmes, constante, vamos a caer en los hoyos. Vamos a ser atrapados por las trampas del maligno. Una de las trampas o tentaciones que el maligno utiliza constantemente es hacernos creer que nosotros sabemos qué hacer. Y muchas veces, en vez de depender de Dios y de buscar la dirección de Dios para hacer las cosas, entonces hacemos las cosas como nosotros entendemos y decimos saber que podemos hacer. Y eso es una trampa, porque cuando somos sabios en nuestra propia opinión, cuando no buscamos la opinión de Dios y vemos si es igual a la nuestra, entonces caemos en la trampa de la autosuficiencia, del orgullo, y por ende esa trampa nos va a hundir probablemente, si no nos arrepentimos, eternamente. Mire, un hombre y varios amigos entraron en un centro de esquí que tenía un cartel con una advertencia de avalancha y empezaron a tirarse por las laderas. La segunda vez que bajaban, alguien gritó avalancha, pero el hombre no pudo escapar y murió en medio de la nieve. Alguien lo criticó y dijo que era un novato, pero no era así. Era un guía rural certificado en avalanchas. Un investigador dijo que los esquiadores más expertos son los más propensos a llegar a deducciones erradas. ¿Lo ve usted? Los esquiadores más expertos, los que siempre creen que más saben, no aprenden, no oyen a nadie, no observan las señales de advertencia, de peligro, porque ellos saben, porque ellos son autosuficientes, ellos dependen de sus conocimientos
Por eso la palabra de Dios dice que la mucha ciencia causa dolor. Cuando usted cree que usted tiene los conocimientos o las herramientas necesarias para usted triunfar, para usted prosperar, para usted lograr, usted deja inmediatamente de depender de Dios. Porque mire, aunque usted tenga el conocimiento, aunque usted tenga los medios, siempre, siempre debemos depender de aquel que nos da todas las cosas. Porque podemos tener todas esas cosas, pero probablemente nos haga falta la sabiduría. Esa sabiduría que nos enseña cómo usar las cosas que tenemos. Y esa sabiduría no la da el hombre. Esa sabiduría viene de Dios. El esquiador murió porque se confió demasiado y bajó la guardia. Entonces, muchas personas oran un día, ayunan un día, van a la iglesia un día, 2 días, y creen que ya no tienen que orar más. Creen que ya no tienen que leer más la Biblia porque ya fueron a la iglesia 1 o 2 o 3 veces el tiempo que se vaya a la iglesia, o ya hicieron su devocional y ya en el día no tienen que orar más. Se levantan, dan gracias a Dios, leen un pasaje, pero ya en el día los afanes ahogan su vida y ya no tienen que buscar más a Dios. En la noche le dicen gracias Señor por ese día y ya. Pero en todas las horas del día, jamás muchos se acuerdan de tener comunión con Dios, de velar en oración. La oración no es algo opcional. La oración es el arma poderosa que Dios nos ha entregado para que nosotros conversemos con Él. Busquemos las respuestas en Él que tiene todas las respuestas y a la vez nos fortalezcamos espiritualmente. Hoy en día muchos cristianos están dormidos, yo diría que anestesiados por las cosas de este mundo. La tentación del maligno es que el pueblo de Dios baje la guardia en la oración, en la unidad del Espíritu, en su fe. ¿Y qué hace para que esto suceda? Lo distrae, lo atrapa con las cosas materiales de este mundo y con teorías y doctrinas que no vienen de Dios, no vienen de su palabra, porque si la Biblia dice que hay que velar, que hay que perseverar en la oración, mire, no hay excusa que valga, es que hay que hacerlo. Ahora, si usted quiere caer en tentación, pues no lo haga, duérmase, relájese, distráigase, pero después no le esté echando la culpa a Dios. Y mire, cuando nosotros descuidamos este músculo, esta arma poderosa que es la oración, eso se nota tarde o temprano. Y volver a retomar esa constancia, esa pasión en la oración, en el hablar con Dios, cuesta mucho. Muchos inclusive no llegan a lograrla. Así como este esquiador se confió y murió. ¿Por qué razón? Porque bajó la guardia. Yo sé esquiar, se lanzó por ahí, tentó a Dios, vino la avalancha y pereció. Y también, mientras Israel iba camino a la tierra prometida, Dios quería que ellos no bajaran la guardia, que se mantuvieran alertas. Por eso el Señor les mandó a que le obedecieran y a que cumplieran y siguieran sus estatutos. También podemos ver en la palabra de Dios que en el libro de Nehemías, en su capítulo 4 y su verso 17, dice: los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. O sea, hay que trabajar, pero no podemos soltar la espada, que es la palabra de Dios. Hay que trabajar, hay que cocinar, hay que lavar, hay que atender muchas cosas en el día. Pero usted no puede soltar la palabra de Dios. Usted no puede bajar la guardia en la oración. Usted no puede bajar la guardia en buscar a Dios con todo su corazón. Usted no puede bajar la guardia en servir a Dios. No puede bajar la guardia en congregarse. No puede bajar la guardia en obedecer. Porque si lo hace, entonces morirá eternamente. Esta gente estaba levantando el muro de Jerusalén.
Sin embargo, con una mano hacían el trabajo, pero ¿por qué no soltaban la espada? Porque sus enemigos habían dicho, eso lo derriba hasta un pajarito ese muro. Y porque los estaban acechando. Y mire, déjeme decirle algo a usted y a mí, hijos e hijas de Dios, también nos están acechando. El maligno anda como un león buscando a quién destruir. Y él no viene a pasarnos la mano. Él no viene a felicitarnos porque bajamos la guardia. Él viene a matar, robar y destruir. Y es por eso que tenemos que despertar de ese sueño espiritual en que hemos estado durmiendo como individuos y como iglesia y entender que ha llegado la hora, el momento crucial de velar en oración, de que esa disposición espiritual de agradar a Dios, de creerle a Dios, de servir a Dios, de obedecerle, no se quede simplemente en una disposición, sino que se convierta en una acción. Estamos dejando cantidad de ruinas, de apatía, de indiferencia, cuando la palabra de Dios dice en Hebreos 2, en lo que requiere diligencia es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Mire, sin oración, sin palabra de Dios, sin el consejo sabio, sin la guía espiritual, todas esas cosas establecidas por Dios para nuestro crecimiento espiritual. Dios ordenó todas esas cosas. Usted no puede decir hoy que esto está mal, que esto está bien. Eso está establecido en la palabra de Dios. Entonces, sin esas cosas nos vamos a deslizar. Sin esas cosas caeremos en las tentaciones del maligno. Y una de las tentaciones que más le agrada a él es que usted ponga la mirada en las cosas del mundo, que las cosas del mundo la traigan más a usted que el mismo Dios. Y no hay mejor lugar, no hay mejor bendición que estar en la presencia de Dios. Recuerde que la palabra de Dios dice que es mejor ser frío o ser caliente, porque a los tibios Dios los vomitará de su boca. También la palabra de Dios nos exhorta y dice, el que piensa estar firme, atienda bien lo que está haciendo para que no caiga. No se confíe de que usted es un cristiano que tiene años en el evangelio, o de que usted es un cristiano que tiene posiciones en su congregación, o que usted es un cristiano que conoce toda la palabra. No se confíe de eso. Todos los días hay que renovarse en la presencia de Dios. Todos los días y a cada rato hay que buscar a Dios. Todo lo que estamos viendo que está sucediendo y que ha de acontecer es una confirmación de que Dios no se equivoca. Cristianos muy bien intencionados y muy bien decididos a irse con Cristo, pero si no montas guardia en la oración, en la palabra, en la búsqueda, en el congregarte, no podrás alcanzar la vida eterna. No es momento, escúchame bien, de bajar la guardia. David bajó la guardia. Era el tiempo en que los guerreros salían a la guerra. Tú y yo somos guerreros de Jehová. Hay una guerra espiritual que se está librando en el mundo espiritual. Tenemos que despertar a esa realidad. Dejar de ser tan pasivos, tan cómodos, tan soñolientos y entender que es el último tiempo. David se quedó en su casa y cayó en la tentación. Sansón se descuidó, también cayó en la tentación. Y así lo vemos en la palabra de Dios. También hombres y mujeres que descuidaron su llamado, su vida espiritual y cayeron. Algunos se pudieron levantar, pero otros no lo lograron. Y Dios está llamándonos en este día para que nosotros volvamos a esa pasión, a ese fuego que se avive en nuestros corazones. Y de la única manera que lo vamos a lograr es buscando a Dios con todo nuestro corazón. Es momento de que tú te preguntes, ¿qué es aquello que yo más valoro? ¿Qué es lo que tiene más valor para ti? ¿Sabes lo que tiene más valor para ti? Aquello a lo que tú le prestas más atención, más cuidado y tus recursos.
recursos. Sí, eso es lo que tú valoras. Así que analízate en este momento. ¿Lo que tú más valoras es Dios? ¿O son seres humanos? ¿O son cosas materiales? Y sobre todo, a aquello a lo que tú le dedicas más tiempo, eso es lo que tú más valora. Estas cosas, la atención, el cuidado, los recursos y el tiempo, reflejan lo que más nos importa en esta vida. Y espero que al final de que tú hagas este análisis, puedas decir, Dios, tenemos que aprovechar el tiempo. Se nos va el tiempo. Las 5 vírgenes insensatas se les cerró la puerta. No fueron prudentes. Bajaron la guardia. Y el maestro vino cuando ya ellas iban a comprar aceite. Pero las prudentes no. No bajaron la guardia. Y estas se fueron con el Señor. Proverbios en su capítulo 4. Los versos del 14 al 27 dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. O sea, eso es como exponernos. Recuerda que la luz y las tinieblas no tienen ninguna relación. Y por eso la palabra de Dios nos hace esta advertencia. No bajes la guardia y te metas en el camino de los impíos. No vayas por el camino de los malos. No pases por donde pasan los impíos. Dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal. Y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Ve usted cómo es la senda de los hijos e hijas de Dios? Va en aumento, no baja la guardia. El hijo o hija de Dios que ama a Dios y que se quiere ir con Cristo, no baja la guardia, no se desanima, no se duerme, está vigilante. Y una de las razones más contundentes para que usted y yo no bajemos la guardia es que no sabemos el día y la hora en que seremos llamados a la presencia de Dios. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Cómo sabemos que algo es malo? Bueno, cuando nosotros estamos vigilantes y estamos en Dios y en comunión con Dios, el Señor nos muestra el camino por el cual debemos andar. Y el Señor nos guarda y nos libra de caer en tentaciones. Lucas 21:36 dice, velen en todo tiempo. La Biblia no dice que debemos velar y orar en algunos momentos. No, en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podamos estar de pie delante del Hijo del Hombre. Cristo viene en cualquier momento. No bajes la guardia pensando que tienes todavía muchos meses, semanas, días y años para vivir y que tú puedes esperar para velar y orar en oración y dedicar tu vida a Dios como manda la palabra. No, es hoy, es ahora que tenemos que montar guardia. Sobre todo, montar guardia en nuestras áreas débiles para que el enemigo no tenga parte ni suerte y para que el enemigo no tome ventaja sobre nuestras vidas y nos debilite. Dios nos llama hoy a no
bajar la guardia. Vela, ora, y así te mantendrás firme y Dios te librará de todo el mal que viene sobre la tierra y que no solo viene, ya está aconteciendo. Busca a Dios hoy. Mañana puede ser muy tarde.